Le invito a que nos pongamos de pie para leer con reverencia la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta tarde quiero hablarles acerca de la iglesia sufriente, la iglesia de Esmirna. Esta es una carta personal de Jesucristo a una iglesia que estaba padeciendo persecución, pobreza y sufrimiento. Es una iglesia que representa un lugar en la historia, representa a aquellos cristianos que a través de la historia, a través de los siglos, han padecido persecución. También representa a aquellos cristianos que están sufriendo por enfermedad, que están sufriendo por el desprecio de seres queridos debido a que ellos se han convertido en cristianos y le han dicho que no al mundo y a toda religiosidad. La ciudad de Esmirna era una ciudad situada 50 kilómetros al norte de Éfeso, lo que actualmente es la nación que conocemos como Turquía. Fue fundada como una colonia griega en la cima de una colina conocida como la colina de Pagos, en el año 1000 antes de Jesucristo. Y en el año 600 antes de Cristo fue destruida completamente. Pero uno de los generales de Alejandro Magno, llamado Lisímaco, la reedificó nuevamente en los años 301 al 281 antes de Cristo. Era un motivo de orgullo para los habitantes de esta ciudad el hecho de que esta ciudad hubiera muerto y hubiera vuelto a la vida. Pero Jesucristo se presenta a sí mismo con estas palabras: el que estuvo muerto y vivió. Es decir, Jesucristo es eterno, Él es indestructible. Mientras los imperios surgen y caen, Jesucristo no cambia. Esta ciudad era la más hermosa de Asia. Se ubicaba a las faldas de una montaña que estaba prácticamente de cara al mar. Había edificios en la colina más alta, conocida como la colina de Pagos, y a esta colina se le conocía como la corona de Esmirna. Desde lejos se podía ver este sector y parecía realmente una corona, no por su aspecto, sino por la belleza que representaba. Era la corona de la ciudad de Esmirna. A la ciudad de Esmirna además se le conocía como la gloria de Asia o la primera ciudad de Asia. Jesús se presenta a esta iglesia, la iglesia que habitaba en esta ciudad de Esmirna, como el primero y el último. Para la gente, lo primero era la gloria de su ciudad. ¿Se siente usted orgulloso de su ciudad? Le pregunto. Yo sí. Yo no nací en esta ciudad. Llegué a los 18 años aquí. Pero en cuanto la conocí me enamoré de ella. Y tan me enamoré que me enamoré de una saltillense y me casé con ella. Yo amo esta ciudad. Pero Jesucristo nos invita a verlo a Él por encima de todas las cosas. Porque Jesucristo dice: por encima de la ciudad en la que ustedes habitan, no importa cuán hermosa sea, no importa los años o siglos de antigüedad que tenga, por encima de todas las cosas estoy yo. Mateo capítulo 2 versículo 11. ¿Recuerda usted cuando los sabios del oriente llevaron especias aromáticas, entre ellos incienso, mirra y oro, a los pies de Jesucristo? Con el incienso le reconocían ellos como Dios y como sacerdote, porque los sacerdotes llevaban incienso ante la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero además el incienso solamente se ofrecía a Jehová, el Señor de los ejércitos. Así que ellos le reconocieron como sacerdote, le reconocieron como Dios, pero además al ofrecerle oro, le reconocieron como rey de sus vidas. Por eso fue que ellos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente, venimos a adorarle. Pero además la mirra nos habla del sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la mirra en Marcos capítulo 15 versículo 23 estuvo presente cuando Jesucristo se le dio vino mezclado con mirra o esmirna para ayudar a mitigar su dolor y su sufrimiento.
Estuvo en su nacimiento, estuvo en la cruz. Pero además, en Juan 19:39 se habla de José de Arimatea. Este hombre que era un hombre generoso, un hombre justo, ordenó que bajaran el cuerpo de Jesucristo y fue envuelto este cuerpo con lienzos, y entre sus pliegues se colocó algo así como 100 libras de especies y mirra. La palabra mirra es muy parecida a la palabra Esmirna. Prácticamente son sinónimos. Mirra es una manera de decir Esmirna. Era una sustancia utilizada para embalsamar muertos y era utilizada como anestésico. Esta fue una de las razones por las cuales los judíos fueron a vivir a esta ciudad. Era una ciudad en la que la mirra era un elemento principal. De ahí se distribuía a otras partes del imperio. Pero además la mirra servía para embalsamar cadáveres. Así que usted se imaginará que era toda una industria lo que se practicaba en este lugar. Isaías capítulo 60, versículo 6. Hay un pasaje en el cual también se relaciona a Jesucristo con la mirra, o más bien con la ausencia de esta especie aromática. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. El profeta habla de la futura gloria de la ciudad de Sión, la ciudad de Jerusalén, durante el reino milenial de Jesucristo, cuando Jesucristo reinará literalmente aquí en la tierra y tendrá como cabeza o como capital de su reino a la ciudad de Jerusalén. Es un pasaje profético, Isaías 60, versículo 6. Y fíjese que hay dos elementos que estuvieron en la primera venida de Jesucristo: oro e incienso, pero falta la mirra, porque Jesucristo en su segunda venida no vendrá o no estará relacionado en ningún lugar, en ninguna manera, con el sufrimiento. Él no vendrá a morir nuevamente en la cruz del Calvario, porque Él ya lo hizo hace 2000 años. Él vendrá a reinar, Él vendrá para ser reconocido como Dios, oro e incienso, pero no vendrá con relación al sufrimiento. Él ya fue el siervo sufriente en la cruz del Calvario. Él ya padeció sufrimiento por nosotros, pero en su segunda venida la mirra no tendrá nada que ver con Él. ¿Cómo es que se producía la mirra? Se fabricaba al triturar las ramas de un árbol que contenía una resina, que era una resina aromática. Los creyentes de Esmirna también estaban siendo triturados por la tribulación y el sufrimiento. Y esa resina que simboliza lo mejor de nosotros cuando estamos sufriendo, es lo que Jesucristo lo simboliza con la mirra. En esta carta no se dice nada negativo con respecto a esta iglesia. La otra iglesia de la cual no se dice nada negativo, en la cual no se halla ninguna mancha, es Filadelfia. Ambas iglesias no reciben un solo reproche. Esto indica que Jesucristo estaba satisfecho con la reacción de estas personas ante el sufrimiento. Yo le pregunto a usted, ¿cómo reacciona ante el sufrimiento? A veces nos quejamos del pastor, nos quejamos de los ancianos, nos quejamos de aquella persona que nos hizo algún mal o que nos está afectando nuestra salud, nos quejamos de nuestros jefes en el trabajo, nos quejamos de nuestros amigos y en última instancia a veces nos quejamos de Dios. Pero cuando usted reacciona de una manera sorprendente ante el sufrimiento, el ideal del mundo es que cuando estás sufriendo te quejes, busques una respuesta, encuentres culpables, pero el ideal de Dios es que cuando estás sufriendo confíes en Él con todas tus fuerzas. Que aunque no tengas la respuesta, digas: Señor, yo sé que estoy haciendo lo correcto. Y yo sé que tú estás también haciendo lo correcto. Dice la palabra de Dios que Jesucristo a nadie ha defraudado. ¿Le ha defraudado Dios a usted? Le pregunto. A mí nunca me ha defraudado. Muchas veces yo lo he defraudado a Él. Él a mí nunca me ha defraudado. Y Él espera que nuestra reacción ante el sufrimiento sea una reacción de espera, sea una reacción de entrega total, de compromiso a seguir con la santidad, de compromiso a esperar su respuesta. Job lo dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Y el que escribió el libro de Job dice una nota allí en el siguiente versículo: en todo esto no pecó Job contra Dios, ni atribuyó despropósito alguno. Les he contado mi historia. Hace 2 años y medio, casi 3, perdí a mi madre. Estas palabras vinieron a mi mente. En los momentos de más sufrimiento, simplemente cerré mis ojos, levanté mis manos y dije: Señor,
Tú me diste esa mujer como madre. Hoy has decidido llevártela a tu presencia. Bendito sea tu nombre. Nunca voy a dudar de tus propósitos. Nunca voy a dudar de tus designios. Y sabe una cosa, en 4 meses salí de mi duelo. 4 meses fueron suficientes para que yo saliera adelante y continuara con mi vida. Porque Dios le agrada ese tipo de respuestas. Para Dios es un reto cuando usted se entrega a Dios en lugar de alejarse en medio del sufrimiento. ¿Por qué sufría la iglesia de Esmirna? En primer lugar, porque la gente de la ciudad los despreciaba a causa de su insignificancia. Esto me hace pensar que la iglesia de Esmirna no era una iglesia muy grande. 30, 40 o 50 miembros. Era muy difícil ser cristiano en la ciudad de Esmirna. Había en esta ciudad varias religiones. Había un templo a Cibeles, había un templo a Apolos, el dios de la guerra. Había un templo a Zeus, que era el padre de todos los dioses, pero también había un templo levantado al emperador. El emperador exigía para él una obediencia y una adoración solamente. Así que era muy difícil ser cristiano y decir, el verdadero Señor es Jesucristo. En segundo lugar, ellos sufrían porque no tenían un templo donde adorar. Habían sido proscritos los cristianos en esta ciudad. Ellos se hallaban escondidos, no sé si en catacumbas o en cuevas, o se reunían en casas, pero no tenían un templo donde adorar. A diferencia de los judíos, que tenían una sinagoga muy hermosa, y ellos se reunían cada sábado a adorar a Dios. En tercer lugar, ellos sufrían porque allí había comenzado la adoración al emperador. El imperio romano llegó a ser verdaderamente una potencia en aquel tiempo. Ellos instauraron la paz romana. Es decir, ellos acabaron con todas las guerras. La gente no tenía temor a salir a las calles, a viajar, porque el imperio romano con su ejército había erradicado toda la violencia. Esto contribuyó en gran manera al crecimiento del imperio. Había carreteras que cruzaban todo el imperio. Había crecimiento económico, pero además había un espíritu patriótico fuertemente arraigado. Y este espíritu patriótico estaba representado por el emperador romano. Y el emperador romano al principio no quiso aceptar adoración como reconocerle a él que era divino, pero después los emperadores empezaron a atribuirse características de Dios. Los emperadores exigían que la gente fuera una vez al año, ofreciera incienso a la estatua del emperador y dijeran, César es Señor. A los que no practicaban esta forma de adoración se les consideraba traidores políticos. Y muchos cristianos fueron torturados de manera terrible. Existía el potro. El potro era una rueda de algo así como 50 centímetros de ancho y 2 metros de alto. La persona era atada allí y se le hacía girar poco a poco mientras sus manos estaban atadas al potro, sus pies estaban atados al suelo. Se le hacía girar hasta que se descoyuntaba y se separaban sus huesos. Si él se negaba a dar adoración al César, seguramente moriría en este lugar. Otros cristianos eran hervidos en aceite, otros eran crucificados, otros eran llevados ante el Coliseo y allí eran colocados ante leones hambrientos y morían despedazados ante multitudes de entre 30,000 y 50,000 personas. Otros eran quemados vivos. Así que no era fácil ser cristiano en Esmirna. El sufrimiento en Esmirna se describe con 3 palabras. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia. En primer lugar está la tribulación. La tribulación nos habla de una gran presión. Viene de la palabra clipsis. Es la clase de presión que sufre una persona cuando se le coloca una roca muy grande sobre el pecho. Es sentirse asfixiado. Es la presión que ejerce el molino sobre el maíz para sacar harina de él. Es la presión por Cristo. Ellos estaban siendo presionados, sufrían tribulación a causa de Jesucristo. Pero además ellos, dice Jesucristo, que conoce su pobreza. Yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Esta palabra conocer no es solamente conocer de ver, es haber conocido por medio de la experiencia. Es decir, Jesucristo está diciéndoles, Esmirna, iglesia amada, ¿estás padeciendo tribulación? ¿Sientes que te asfixias?
En la cruz del Calvario yo padecí tribulación. Sentí que mi cuerpo se asfixiaba estando colgado en la cruz del Calvario. Fui despreciado, fui blasfemado, sufrí pobreza, no tenía dónde recostar mi cabeza. Pero más que eso, también sufrí la pobreza absoluta. Yo conozco tu pobreza, es pobreza al grado de la mendicidad. Se habla de alguien que no tiene absolutamente nada, que depende de otros para vivir. Los cristianos de Esmirna eran insultados, los robaban, los boicoteaban en sus trabajos y en sus negocios. Había sindicatos que no querían hacer tratos con ellos porque les consideraban desleales al emperador. Pero a pesar de todo, existe una especie de un entusiasmo heroico cuando enfrentamos circunstancias adversas. Cuando usted enfrenta circunstancias adversas, no solamente es atacado por los de afuera, no solamente es atacado por sus propias debilidades que te dicen, tú no puedes seguir adelante. No solamente es atacado por sus adversarios o por el enemigo de nuestras almas que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Somos atacados, pero entonces debemos de decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos sufrían blasfemia, se decían cosas de ellos. Cuando los que no eran cristianos los veían convivir y compartir el pan y el vino y hacer una oración de consagración de estos dos elementos, decían, estos son unos caníbales. Cuando veían el amor que había o que existía entre ellos, cuando veía que ellos se abrazaban como un verdadero amor y cariño, los acusaban de cosas perversas. Jesucristo dice unas palabras muy importantes. Dice, no temas. Versículo 10, creyente de Esmirna, no temas. Hay dos mandamientos, no temas en nada lo que vas a padecer. Y el versículo 10 dice también, sé fiel hasta la muerte. No temas son dos palabras que están en la Biblia alrededor de 365 veces. El ser humano es una persona dada al temor. Te llenas de temor porque sube el dólar. Te llenas de temor cuando ves las cifras de desempleo. Te llenas de temor cuando empiezas a sentir un achaque en tu cuerpo y empiezas a pensar, ¿y si es cáncer? ¿Y si es diabetes? ¿Y si son los riñones? ¿Y si es la vesícula? Pero Dios te dice, Jesucristo te dice, no temas. Te llenas de temor cuando escuchas rumores de recortes en el trabajo, pero Jesucristo te dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Tal vez nosotros vivimos en un estado laico, no se nos obliga a pertenecer a tal o cual religión. Hay artículos de la Constitución que nos defienden nuestra libertad religiosa, pero tal vez tú padeces persecución de otra manera, tal vez tú estás sufriendo de otra manera, tal vez una enfermedad que nadie conoce, que ya es una realidad en tu vida, una enfermedad que está acabando con tu cuerpo, que está mermando tu salud y tus energías. Jesucristo te dice, no temas lo que vas a padecer. Algunos de ustedes vieron morir a sus padres, a su madre, por un cáncer. Y tú te llenas de temor porque dices, ¿y si yo también lo llego a padecer? Una diabetes, viste cómo se consumió el cuerpo de tus seres queridos y dices, me acaban de detectar esa enfermedad, ¿voy a padecer todo ello también? Pero Jesucristo te dice, no temas lo que vas a padecer. No temas lo que vas a padecer. Pero además Jesucristo dice, sé fiel hasta la muerte. Esto se explica de dos maneras. Jesucristo le decía a su iglesia, sé fiel, aunque esta tribulación tal vez te llegue a matar. Pero además Él dice, sé fiel durante todos los días de tu vida hasta que finalmente te mueras. Quiere decir lo mismo, simplemente sigue manteniéndote fiel. No desfallezcas a pesar de las circunstancias. A veces cuando la presión aumenta, lo más fácil es escapar. Cuando hay problemas al interior de la iglesia, hay gente que dice, me voy a ir a otra iglesia. Dios te dice, no temas, sé fiel hasta la muerte. Jesucristo te dice, yo te quiero en esta iglesia. A esta iglesia te llamé. No temas, aunque veas las cosas difíciles. Cuando hay persecución de los adversarios, Él te dice, no temas. Hay gente que busca la salida fácil, pero Él dice, no temas, solamente sé fiel.
Es que entre el sufrimiento y la gloria, hermanos, debemos de entender que existe una palabra: perseverancia. Muchas veces queremos la gloria, queremos el reconocimiento, queremos los primeros lugares, pero muchas veces no sabemos perseverar. Entiende, hermano, que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros. No te salvaste ayer y hoy todos tus problemas fueron solucionados. Entiende que la vida cristiana es un maratón. Un maratón son 42 kilómetros con 195 metros, si no me equivoco. Pero es un maratón con obstáculos. Va a haber problemas, va a haber caídas, va a haber retos que enfrentar, va a haber gigantes que derrumbar en la vida cristiana. Pero Jesucristo te dice simplemente: sé fiel hasta la muerte. Aquí no gana el que llega primero, gana el que simplemente llega. Jesucristo da 5 afirmaciones a esta iglesia para no temer y ser fieles. En primer lugar, hermanos, usted debe de entender que la reputación de Jesucristo es más importante que el reconocimiento del mundo. Existen amas de casa que se desaniman y se desalientan porque no son conocidas o no son reconocidas en su casa. Lavan, trapean, limpian las camas, atienden a la familia. El esposo se va al trabajo, llega en la noche y apenas habla con ella. Los hijos igualmente crecen y van a la escuela. Y hay amas de casa que se sienten demasiado solas. Pero déjame decirte que el reconocimiento de Jesucristo es mejor que el reconocimiento que te puede dar el mundo. Cuando haces algo para Jesucristo, hermano, allá donde nadie te ve, limpiar baños, y no porque tengas un cargo en la iglesia, que qué bueno que hay diáconos y es un cargo que se ha delegado y está en la escritura, pero todos somos llamados a servir. Allá cuando levantas un papel que está tirado, allá cuando das una moneda a un desvalido, donde nadie te ve, es más importante que Jesucristo te vea. Muchas veces he de reconocer que cuando era joven me desanimé porque no se reconocía mi trabajo. Una vez en nuestra iglesia, recuerdo que hubo una campaña. Vinieron unos hermanos de Estados Unidos, se hizo una campaña para niños, para adultos igualmente. Y durante todos esos días yo cargué garrafones de agua, pero tenía que recorrer casi 1 kilómetro para ir a comprar el garrafón. Y no eran garrafones como los de hoy, de plástico. Incluso ya sé que hay garrafones para mujeres de 9 litros solamente. Eran garrafones de vidrio que uno tenía que cargar en su lomo. Y recuerdo que nadie me reconoció eso que hice. Finalmente, el último día de campaña, se dieron reconocimientos a todos. Las maestras que atendieron a los niños, a los jóvenes que vinieron de una nación extranjera para predicar el evangelio, a los predicadores, a los sugieres. Y de mí nadie se acordó. Y yo me desanimé. Pero con el tiempo he aprendido que lo que uno hace, lo hace para Jesucristo. Que uno no debe de anhelar ningún reconocimiento. Que es bueno reconocer a otros. Es bueno reconocer el liderazgo de otros, el servicio y el trabajo de otros. Incluso no es malo hacerlo públicamente. Lo más importante es que te reconozca Jesucristo. El reconocimiento de Jesucristo es más importante que el reconocimiento que el hombre te pueda dar. Segundo lugar, las riquezas de Jesucristo son más importantes que las riquezas que el mundo te pueda dar. Aquí en Apocalipsis capítulo 2 dice: yo conozco tu pobreza, versículo 9, conozco tu tribulación y tu pobreza. Y luego viene entre paréntesis: pero tú eres rico. Les quiero preguntar, y no me contesten, no quiero escuchar cantidades. ¿Cuánto gana usted en su trabajo? Algunos son solamente obreros, otros trabajan en dependencias gubernamentales, algunos tienen deudas muy grandes, están pagando una casa, una hipoteca, y a veces sientes que no alcanza el presupuesto. Muchos de aquí no podríamos considerarnos ricos. Jesucristo dice: yo conozco tu pobreza, yo sé que a veces no alcanza para lo suficiente, pero te dice algo importante entre paréntesis: pero tú eres rico. A mis ojos, tú eres rico. ¿Por qué? Porque yo te he enriquecido. Porque yo, siendo rico, me hice pobre para enriquecerte con todas mis riquezas celestiales. Llegará un día, si es que Cristo no viene por su iglesia, pero llegará un día, y si es que nosotros tenemos que partir a su presencia, en que andaremos por las calles de oro,
levantando polvo, polvo de oro. Llegará un día en que tendremos una mansión celestial. Hay un canto muy hermoso que a mí me gusta mucho cantar en los funerales, que dice de esta manera: aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. ¿Cuál alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo tuvo compasión? Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Tal vez no tenemos mansiones o casas lujosas, hermano, pero lo más importante es que Jesucristo dice: tú eres rico, si tú has creído en mí, me has entregado tu vida, tú eres rico. Un día unos bromistas se metieron a un centro comercial o a un mall y durante la noche se dedicaron a cambiar los precios de las etiquetas. Así que imagine usted cuál sería la sorpresa al día siguiente, cuando usted podía comprar una lancha de 3 metros de largo por solamente $15, y cuando un bat para béisbol costaba algo así como $500. Esto nos habla en gran manera de cómo es que la gente ve las cosas el día de hoy. La gente te juzga por su apariencia, la gente te juzga por lo que ve en ti, y por eso es que a veces nos esforzamos nosotros por presentar una mejor cara que tengamos. Te dicen: ¿cómo estás? Dices: estoy muy bien, y muestras una gran sonrisa, pero por dentro estás destruido completamente. Estás lleno de problemas en tu matrimonio, estás lleno de problemas en tu trabajo, estás lleno de problemas en tu escuela, con tus vecinos, en tu vida espiritual, estás totalmente destrozado. Pero Jesucristo conoce tu valor real. Él conoce cuánto vales verdaderamente. ¿Sabes cuánto vales? Vales su sangre derramada en la cruz del Calvario. Una cosa es la humildad y otra cosa es la autocompasión. Hay gente que maneja su vida con una bandera de lástima, tratando de llamar la atención de los demás. Pero nosotros tenemos un gran valor ante Dios, ante sus ojos. Usted no vale $500, usted no vale $7, usted vale la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Si usted tiene a Cristo en su vida, tiene todo lo que vale la pena tener en la vida. En tercer lugar, hermanos, déjame decirte que el reconocimiento que Cristo hace del tiempo es mejor que el reconocimiento del tiempo que hace el mundo. Mira lo que dice el versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Dice: tendrán tribulación por 10 días. Es mejor el reconocimiento que hace Jesucristo del tiempo que el reconocimiento que hace el mundo. Hoy se habla de que el tiempo vale oro. Hoy los políticos tienen una agenda atareada y llena. Los cantantes, los artistas, en las empresas. El tiempo vale oro, hoy se dice en el mundo. Pero Jesucristo te dice: yo veo el tiempo de manera distinta. El tiempo, cuando estamos sufriendo, se hace eterno. Cuando no hay respuesta de Dios, cuando dices: y si después de tanto sufrimiento, después de toda esta enfermedad, muero, y si Dios no me da la respuesta favorable. Pero Jesucristo ve las cosas de manera distinta. Dice: tendréis tribulación. El diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Jesucristo permitió que su iglesia fuera perseguida, fuera tribulada, aún por el mismo Satanás. ¿A qué se refiere con estos 10 días de los que está hablando Jesucristo? Se habla de 10 persecuciones que la iglesia sufrió en un largo periodo de tiempo. Pero además, bajo el gobierno de Diocleciano, que era el emperador que gobernaba en aquel tiempo, hubo 10 años seguidos de persecución. No son 10 días literales, se refiere a 10 épocas de persecución que la iglesia tendría que atravesar. ¿El propósito cuál era? Preparar a la iglesia para la tribulación y para el sufrimiento. A pesar de todo, Jesucristo dice: sean 10 años, sean 100, sean 1000, va a ser un breve periodo de tiempo.
porque Jesucristo es eterno. Él es el primero y el último. El tiempo para Él es como una gota que cae de un balde o como una gota que sale del océano. Para Él el tiempo es prácticamente nada. El momento y la eternidad están en contraste. Mira lo que dice Jesucristo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando habla de vida, no habla simplemente de decir, si tú estás dispuesto a sufrir, vas a vivir 50 años más. Jesucristo está diciendo, si estás dispuesto a sufrir, te voy a dar vida eterna. Es vida a otro nivel, es calidad de vida. Es el hecho de que tú puedas entender de que a pesar del sufrimiento, tú puedes salir adelante. Las circunstancias que hay a tu alrededor no te van a destruir. Tú vas a salir adelante. Un hombre en Rusia fue perseguido debido a sus ideas políticas. Fue llevado cautivo a un campo de concentración en Siberia. Y estando en ese lugar, dice que él sufrió todo tipo de padecimientos. Lo bañaban con agua helada, lo dejaban en las noches con apenas una poca de ropa. Y el propósito de las autoridades era que él delatara a aquellos que estaban junto con él, porque le estaban acusando de ser un traidor a la patria. Este hombre sufrió demasiado y dice que llegó en cierto momento a desearse la muerte. Un día había simplemente unos guardias, porque ni siquiera había una cerca, porque había una inmensidad de bosque y de nieve que atravesar, así que no había ningún temor a que se escaparan los presos. Salió de su barraca y simplemente empezó a andar, empezó a caminar. Los guardias empezaron a gritarle y él dijo, ya sea que muera en este frío terrible, ya sea que ellos atraviesen mi corazón con una bala, yo ya no deseo vivir, yo quiero morir. De pronto un hombre salió de una barraca también y llegó hasta él y lo detuvo, y sin decir una sola palabra escribió en el piso una sola frase: Jesucristo está contigo. Dice, yo había sido toda mi vida un ateo. Yo no había creído nunca en Dios. Yo no quería saber nada de Jesucristo. Dice, pero esas palabras llegaron en el preciso momento a mi vida. Cuando estaba a punto de desfallecer, cuando estaba a punto de darme por vencido, Jesucristo llegó a mi vida. Este hombre regresó a las barracas. Y una semana después, al no haber pruebas contra él, lo dejaron libre. No importa cuán difícil tú veas las circunstancias en tu vida, entiende, Jesucristo no tarda en responder. Él tiene una perspectiva diferente del tiempo a la que nosotros tenemos, a la que el mundo tiene. Aquellos que te están afligiendo podrán decir, está a punto de desfallecer. Satanás podrá decir, lo tengo en mis manos, pronto va a caer, pronto va a negar la fe. Pero Jesucristo dice, yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la vida eterna. A pesar de que estés padeciendo el sufrimiento y ya no soportes, tú vas a llegar al punto en tu vida en que vas a decir, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. En cuarto lugar, hermanos, las recompensas de Jesucristo son mejor que las recompensas del mundo. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Los juegos atléticos del Imperio Romano eran todo un orgullo para los ciudadanos. Las coronas de los atletas eran presumidas a los cristianos, pero Cristo te promete una corona diferente, lejos de las coronas que los reyes podrán tener. Está mejor el reconocimiento de Jesucristo. Yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos de ustedes desean esta corona, hermanos? Afiáncese, no la suelte, porque ya es suya. Si tiene a Jesucristo en su vida, esta corona ya es suya. Déjeme explicarle las matemáticas de la salvación. Dice el versículo 11, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto habla de la muerte en el infierno, la eterna separación de Dios. Jesucristo afirma, ellos pueden quitarte la vida, pero no pueden quitártela dos veces. ¿Cuáles son las matemáticas de la salvación? Dice de esta manera, usted nace dos veces,
solo morirá una vez. Nacimos físicamente, nacimos espiritualmente, solo vamos a morir una sola vez más. Sea por persecución, sea por martirio, sea por causas naturales, sea por enfermedad, sea por un accidente, una sola vez más vas a morir. Segundo lugar, si usted nace una sola vez, morirá 2 veces. Nació una sola vez, pero no le entregó su vida a Jesucristo en su existencia terrena. Morirá físicamente y morirá eternamente. Esas son las matemáticas de la salvación. Si usted nace 2 veces, solo morirá una vez. Si usted nace una sola vez, morirá 2 veces. Muerte física y muerte eterna. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquel que soportó esos días, esos años de persecución y de padecimientos. Aquel que aprendió a ser tolerante, a amar. ¿Sabe una cosa, hermano? Quiero abrirle mi corazón. Si algo batallé yo al principio de mi vida cristiana, fue con la ira. Yo no sabía que yo era enojón hasta que me volví cristiano. Y cuando yo me volví cristiano, lloré, sufrí, derramé lágrimas ante el Señor y le dije: cámbiame, Señor. Y muchas veces, mientras más oraba, más gente insoportable llegaba a mi vida y mis reacciones eran exageradas. Llegó el punto en que entendí la palabra de Dios que dice: airaos, pero no pequéis. Pero a veces tomaba esta palabra como una justificación y decía: me voy a enojar, pero no voy a pecar. Pero llegó el punto en que dije: ya no me voy a enojar, ya no me quiero enojar, porque aparte está demostrado científicamente que la gente que se enoja, el cerebro produce unas enzimas que bajan tu rendimiento intelectual. Dije: así es que es de tontos enojarse. Yo ya no me voy a enojar. Dije: voy a ser lo más tolerante que pueda. Simplemente voy a decir las cosas. Y cuando sienta como que voy a explotar, como una olla express, voy a llevar mi queja ante el Señor y que Él se encargue de la situación. Y si viera usted qué feliz soy cuando pongo en práctica este principio. Finalmente, habla aquí lo que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Versículo 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Sabe usted que esta iglesia que sufrió mucho tuvo un pastor? El pastor al que Jesucristo le envía esta carta. ¿Sabe usted cómo se llamaba este pastor? Se llamaba Policarpo. Policarpo fue el pastor de la iglesia de Esmirna. Y Jesucristo le envió esta carta a él y a su iglesia. ¿Y sabe usted que este pastor fue un discípulo del apóstol Juan? Juan lo conocía, fue su discípulo. Décadas más adelante, cuando aún Juan ya había muerto, hubo una persecución contra la iglesia. 11 creyentes fueron torturados y arrojados a las bestias. Este hombre, Policarpo, salió de la ciudad. Lo alcanzaron en una granja. Le dijeron: debes seguir huyendo para que no te alcancen. Y él dijo: no voy a huir. Finalmente lo encontraron y él dijo: permítanme orar un poco antes de que me lleven. Dijo a los soldados romanos. Mientras él oraba, mandó comida a sus captores. Qué hermosa muestra de amor. Y finalmente este hombre marchó con ellos y fue llevado al anfiteatro. Los judíos que estaban allí, como una chusma, le insultaban a este hombre, lo difamaban, le decían que era un idólatra, porque él adoraba a Jesucristo y no al Jehová del Antiguo Testamento como los judíos le conocían. Dicen algunos autores, historiadores cristianos, que se oyó una voz que le dijo: sé fuerte, Policarpo, y sé hombre. Nadie vio al que hablaba, pero todos escucharon la voz, y especialmente Policarpo. El procónsul le dijo: simplemente jura al César y niega a Jesucristo, renuncia a tu fe, jura y te pondré en libertad, niega a Jesucristo. Policarpo, este pastor, dijo con sus propias palabras: 86 años le he servido, jamás me hizo daño alguno. ¿Cómo podría blasfemar de mi rey y de mi Salvador? La chusma continuó persuadiéndolo para que difamara a Jesucristo. Y él dijo: puesto que es vano que jure por la fortuna del César y que pretenden que no me conocen, oigan y entiendan.
soy cristiano. Y no hubo respuesta. El procónsul le advirtió: haré que te consuman las llamas y que te destrocen las bestias salvajes, si es que no cambias. Y él respondió: tú me amenazas con fuego que arde por 1 hora y después de un rato se extingue, pero ignoras del fuego del juicio que viene y el castigo eterno reservado para los malos. Pero, ¿por qué te demoras? Haz lo que tengas que hacer. Aunque era contra la ley judía levantar leña, ellos, los judíos, empezaron a levantar leña y la acumularon alrededor del cuerpo de este hombre. Le prendieron fuego y este hombre finalmente dijo estas palabras: te doy gracias porque me has considerado en tu gracia digno de este día y esta hora de que reciba una porción de tus mártires en la copa, oh mi Cristo. Se dice que ni siquiera las llamas podían tocar a este hombre, que se negaban a quemar su cuerpo, hasta que llegó un soldado y con una lanza lo traspasó y finalmente Policarpo murió. Pero el ejemplo de este hombre que durante 86 años se negó a dejar y abandonar su fe debe de inspirarnos a nosotros, hermanos. Algunos de ustedes más jóvenes que yo, algunos de ustedes ya ancianos, a que a pesar del sufrimiento que estemos enfrentando, hermanos, no debemos de negar a Jesucristo. Este hombre dijo: jamás me hizo daño alguno. Yo le pregunto a usted, ¿en qué te ha afectado Jesucristo? Creo que si de alguna manera nos ha afectado, es de una manera positiva. Creo que si alguna esperanza tenemos y no hemos desfallecido en la vida, a pesar de los problemas y de la tribulación, es porque Él está con nosotros. No temas en nada lo que vas a padecer. No es que Jesucristo sea insensible, no es que Él no pueda quitar el sufrimiento o apartarlo de nosotros, pero entiende, estando en el huerto de Getsemaní, ni siquiera Él se negó a apartar de sus labios la copa del sufrimiento que tenía que padecer. Dijo: Padre, si hay otra opción, si tienes otro plan, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando me sujeto a la voluntad de Dios, Dios está dispuesto a bendecirme y a sacarme en su momento y en su tiempo de esta tribulación. Hay algunos de ustedes, hermanos, que han sufrido en el pasado la muerte de un ser querido, una enfermedad de un padre, de una madre, de un hermano. Otros lo están viendo en este momento. Algunos han visto cómo los cuerpos de sus hijos se han consumido por la enfermedad. Otros han perdido su trabajo y ha llegado el punto en su vida en que la alacena está vacía. Pero déjame decirte una cosa: Dios nunca nos abandona. Aun cuando la alacena esté vacía, he aprendido en las palabras del apóstol Pablo que en todo debemos de estar agradecidos y satisfechos. Si comemos es por Cristo, y si no comemos es para gloria de Él. Dios nunca nos ha fallado. El que en Él cree nunca será defraudado, dice la Escritura. Así que agradezcamos a Dios porque Él está con nosotros, hermano. Él nos guiará más allá de la muerte, dice la Escritura. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, sé que tal vez esta palabra no es para todos este día, Señor, pero lo que yo sí entiendo es que el sufrimiento tarde o temprano llegará a nuestras vidas. Algunos ya lo hemos superado, Señor, y al recibir el consuelo tuyo nos hemos constituido en ministros de consolación para otros, Señor. Que mis hermanos puedan comprender que comprendemos su sufrimiento, pero que más que nosotros estás tú. Tú dices: yo conozco, y eso significa que tú también lo has atravesado. En el huerto de Getsemaní, en ese huerto de olivos, tú fuiste triturado, Señor, pero de ti nunca salió una queja, mucho menos una mala palabra. En ti no hubo un mal pensamiento, y tú nos enseñas a actuar de la mejor manera. ¿Cómo reacciono yo ante el sufrimiento? ¿Me quejo de ti? ¿Me quejo de otros? ¿Me quejo de los doctores que tal vez su inteligencia y sabiduría se vio limitada y no pudieron actuar más allá? Y tal vez ese ser querido murió. Señor, lo mejor de todo es reconocer que tú ves las cosas de manera distinta.
Para nosotros la muerte es un enemigo, pero para ti este enemigo ya ha sido destrozado, ya ha sido destruido. Tú mataste a la muerte cuando resucitaste hace 2000 años, Señor. Tú estás a la diestra del Padre e intercedes por nosotros. Algunos podremos pasar por problemas económicos, pero tú dices, tú eres rico, yo te he enriquecido. Mira todo lo que tienes. Tienes el descanso que la mejor almohada del mundo no puede proveer. Tienes la paz que ni siquiera las Naciones Unidas han podido lograr. Tienes la tranquilidad, la certeza de que el día de mañana estarás en la patria celestial. Esas son riquezas invaluables que yo no quiero abandonar. Esas son riquezas que seguramente mis hermanos tampoco quieren dejar, Señor. Ayúdanos, Señor, a actuar con sabiduría. Que si te hemos fallado en medio de la tribulación, perdónanos, Señor. Queremos ser como esta iglesia y queremos ser como la iglesia de Filadelfia, en las cuales no había ninguna queja de parte tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.